Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya saben que cada tarde estamos aquí comprometidos para informarles, para opinarles, para enmarcarles las noticias de actualidad con dos premisas, la valentía y el rigor. Y dentro de un orden, y el orden que nosotros queremos es el orden de la libertad. El orden en el que la gente viene aquí, expone lo que piensa sobre las cosas, ustedes picotean, utilizan lo que les parece bien, con algunos no estarán de acuerdo, a mí también me pasa, pero bueno, oiga, esto es la libertad. Otra cosa es lo que hacen las telepedros, ahí seguro que, en fin, ahí van con los argumentarios, que si el partido me ha dicho que diga, que a ver si tal, que cual, no, esto no es interesante para el espectador. El espectador quiere pura sangre opinando sobre lo que quieran opinar, lo que les diga su conciencia y su capacidad intelectual. Bien, hoy empezamos el programa con don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya le conocen todos, pero le conocen por el aparataje con el que procura mejorar nuestra salud. Y hoy le vamos a preguntar a propósito de un foro que impulsa y que se llama Valores de nuestros médicos. ¿Qué es exactamente Valores de nuestros médicos? Bueno, hay que remontarse un poquito a que ya saben los espectadores que yo cada vez que hablo de algún producto que va en cuestión de salud para las personas, siempre está avalado por algún médico, ¿no? Yo, si no hay un producto, si un médico no me lo cuenta, yo digo, yo no explico el producto, ¿no? Porque la idea es esa. Entonces, en este charlar con los médicos y los productos, empezó el programa que también conocen muchos espectadores, que es Historia de nuestros médicos, ¿no? Entonces ahí, pues haber entrevistado ya fácilmente, también hago algo en radio, unos 300 médicos, Xavier, es decir, que todas las especialidades, diferentes personas, algunos vienen de médicos, otros que no vienen de médicos, o sea, toda una vida, ¿no? Es un programa de una hora donde hablamos de ellos. Historias humanas de esos doctores. De esos doctores y su parte científica. Entonces, ellos siempre me decían, jo, necesitaríamos algo de esto para que nosotros podamos, que la sociedad nos conozca, ¿no? Nos conozca no solamente en ese momento que vienen a pues, una consulta, sino que también sepan un poco cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros avances, qué es lo que hacemos en nuestro día a día, porque muchas veces pues no sabemos nada de ellos, simplemente a veces que están, les ven mejor, les ven peor, dependiendo un poco también del humor que tengan, pero esto va así. Por ejemplo, todo el tema de reivindicaciones que hay, ¿no? Que, oye, pues tienen toda la razón, es decir, no se puede estar trabajando 20 horas y luego hacer una operación, por ejemplo, o todas estas cosas, pues bueno, que se conozcan, pero de verdad, desde su propia voz, ¿no? Y entonces, un foro en el que ellos hablen. Ellos hablan, es un foro donde ellos hablan, donde ellos tratan sus temas y a partir de ahí se sacan unas conclusiones por periodistas que se explica a la sociedad. Entonces, si tú entras en la web, tú vas a ver una serie de cosas que son lo que han dicho los médicos, no solamente de sus inquietudes, sino también temas divulgativos. Divulgativos, ¿no? De actualidad. De actualidad, de avances que hay, a lo mejor algún artículo interesante y también, evidentemente, para que conozcamos cuáles son sus recursos actuales y bueno, un poco todo. Entonces, primero hay un foro, que es donde están los médicos, por tanto, esta web es para que los médicos entren y se suscriban y, por otro lado, está lo que podemos ver la sociedad. Y a partir de ahí también, pues los medios de comunicación, como estamos aquí, pues que lo sepan la gente que a lo mejor no entra en la web. O sea, es una comunicación continua, ¿no? ¿Qué diferencia este foro de otros medios de comunicación centrados en pues, la salud, la medicina, los laboratorios, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque aquí hay algo de eso, pero es más amplio. También es pues qué recursos tienen los médicos, que sepamos cuando ellos dicen, por ejemplo, que necesitan más horas para atender, ¿por qué? Cuando ellos dicen que, bueno, pues que tienen ciertas agresiones, pues por qué ocurren las agresiones a los médicos, cuando hay esas listas de espera, cuando ellos también dicen, bueno, hemos sacado este avance, ¿cómo explicar este avance para que la sociedad lo sepa? Es decir, es más genérico, más grande y sobre todo una cosa muy importante, que es continuo. Porque normalmente lo que hacemos es, ahora mismo estamos viendo noticias, ¿no? Por el tema del Estatuto Marco, pero bueno, dentro de unos días ya no estará esto, ¿no? Pero yo lo que quiero es algo, evidentemente, que sea constante, continuo, que haya una comunicación veraz, continua y sobre todo otra cosa muy importante, Xavier, que sea lo que a ellos les une.
Es decir, los médicos tienen una serie de circunstancias, con sus valores, su vocación, su entrega al prójimo, su estudio continuo, que les une. Y eso es lo que está en este foro. Es decir, aquí no estamos hablando de que un médico piense de una cosa a lo mejor sobre la eutanasia, sobre el aborto. No, esto es lo que a ellos les une, que la sociedad es lo que realmente quiere que le comuniquemos esa clase médica, cómo tiene que unirse con la sociedad, que al final la sociedad somos todos, porque la sociedad somos los pacientes, ¿no? Sí, sí, y que bueno, no es lo mismo la medicina privada que la pública, Efectivamente. por ejemplo, ¿no? Que tiene preocupaciones distintas, aunque el fin sea el mismo, curar al paciente. Claro, al final, por ejemplo, es una de las cosas que sale, ¿no? Medicina pública o privada, pues bueno, ¿por qué quitar una? Si nos hace falta muchos médicos, ¿no? Realmente el médico es médico. El otro día, cuando en la presentación que hicimos, que estuvo el Toro Televisión, estaba el doctor García Recuero, que es un jefe de masilofacial del Hospital Niño Jesús, y también trabaja en la privada, en el Rosario, por ejemplo. Entonces él dice, yo soy médico en el Niño Jesús y en el Rosario exactamente igual, y aplico mis circunstancias. Entonces, al paciente que veo en un sitio, de la misma manera que al que veo en la otra. Por eso, yo creo que todas estas cosas son las que se deben de saber, porque muchas veces, sobre todo que vengan de la voz de los que realmente son los verdaderos implicados, que son los médicos, ¿no? Tú que eres el impulsor del foro, que se llama, insisto, Valores de nuestros médicos, ¿qué crees que puede aportar esa nueva comunicación a través del foro a la sociedad? Pues yo lo que quiero, fíjate que a lo mejor es una utopía, Xavier, pero yo lo que quiero y lo que le digo a los médicos es que vamos a intentar que esa imagen que tenemos del médico, que se ha devaluado mucho en el tiempo, es decir, sí es verdad que en pandemia les aplaudíamos porque estábamos todos asustados, ¿no? Pero se ha devaluado, pero que volvamos quizás ya no al médico de hace 60 años, ¿no? Que era como, pero sí que le tengamos en otra consideración, porque si nosotros estudiamos qué es lo que ha hecho el médico para ser médico, en primer lugar, ese examen que tiene que pasar para entrar en la universidad, que es el más complicado de todos porque pide la nota más alta. Luego, MIR. Efectivamente. Luego, ¿qué carrera hay que después de 6 años no son nadie? O sea, no pueden ejercer. Son 6 años que no tienen nada, tienen que hacer un MIR. Y en ese MIR ya no entran todos, ya la mitad o más se caen. Entonces también tienen que enfrentarse a eso. Y luego cuando entran de residentes, que son los que realmente están manteniendo el sistema, los residentes, pues oye, muchas horas, poco dinero. Entonces yo creo que esto es lo que queremos, que la sociedad, al conocer eso, cuando vea al médico no vea a esa persona que has tenido que estar esperando mucho para que la atienda o que en ese momento tenía una cara un poco más peor que otra, ¿no? Sino que realmente consigamos subir ese valor del médico con sus valores y para eso le tenemos que conocer bien. Uh-huh. Bueno, pues Adolfo Albistur, mucha suerte con Valores de nuestros médicos, el nuevo foro que impulsas. Te deseamos mucha suerte y a ver si es útil para que todos les entendamos mejor, les conozcamos mejor y estemos pues más al día de lo que es la manera de producirse como médicos en la sociedad, importantísima, en cualquier sociedad, ¿eh? En cualquier sociedad. Además, fíjate, te digo una puntualización. Los médicos, y ellos lo dicen también, se nos están yendo. Sí. Porque fuera de Europa, evidentemente, las condiciones son otras, ¿no? Ya no te digo solamente económicas, sino otras. Entonces, muchas veces dicen, no, es que se van 1000, y dicen, no, pero es que vienen 4000, pero claro, que nosotros los hemos formado nosotros, que sabemos cómo están formados. Hemos invertido en ellos. Hemos invertido mucho, no es porque digas, no, pero como vienen 4000, si se van 1000 quedan 3000, no es así. Entonces, todas estas cosas yo creo que la sociedad las debe de saber y tenemos que pelear por ello. Muchas gracias, Adolfo, por la visita y por explicárnoslo aquí. Y nosotros hemos de continuar con empezar nuestro recorrido, digamos, noticioso. Y lo vamos a hacer en Sevilla, porque el temporal, ya no sé cuál es, ahora sí, creo que el último es Leonardo, pero si no fue Ingrid, pero si no fue no sé qué. Bueno, pues hay 5 heridos de diferentes consideraciones, no muy graves, pero todos pues han tenido que pasar por el hospital, consecuencia de 1000 cosas que ha producido el temporal, pues caída de árboles, en fin, todo tipo de daños, como veis ahí en las imágenes, que le han creado un problema a un montón de ciudades en España. Hemos escogido Sevilla, pero si nos vamos a Jerez, lo que ha sido la lluvia en Jerez y el miedo que han pasado, pues no tiene parangón. Bueno, dicho lo cual, vamos a hablar con doña Teresa Gómez, que es periodista, como ya saben todos ustedes, y que pues muchas tardes nos ilustra sobre cosas que ha publicado. Teresa, muy buenas tardes. Gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Muy Xavier. buenas. Gracias a ti.
¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por Ábalos o por Zapatero? Te dejo elegir. Te va a preguntar sobre las dos cosas que has publicado tú. Pues vamos a empezar por Zapatero. Venga, vamos con Zapatero. Julito. Julito, hemos visto que pues, Julito pagaba un pastizal a Zapatero, que ahí están las facturas, ya están en manos de la UCO, hay una muy llamativa, 555.000 euros, no queda tan claro qué trabajos hizo de consultoría o de lo que fuera Zapatero para Julito, tampoco queda claro si eran asuntos de Julito relacionados con Plus Ultra o con otras cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, tú sabes, Javier, que los trabajos de consultoría siempre son difícilmente demostrables. De hecho, Juan Carlos Monedero, para poder justificar los 450.000 euros que recibió de Venezuela, también alegaba supuestos trabajos de consultoría, porque, como bien digo, es muy difícil demostrar la cuantía o cuantificar el valor de ese trabajo. A mí lo que me dijeron desde un primer momento, yo llevaba varios años investigando a Julito, pero es cierto que, bueno, que no tiene nada prácticamente a su nombre, pero a mí lo que me contaron es que justo a finales del el año 2011, principio del año 2019, es cuando se conocen Zapatero y Julito. Julito jamás había viajado a Venezuela y a partir de ese momento pues comenzó a hacer viajes de manera regular a Venezuela y a hacer negocios en Venezuela. Y en diciembre publicamos que la UDEF sitúa a Julito como el testaferro de Zapatero, es decir, saben que parte del dinero que cobraba Julito era para luego bueno, canalizarlo a través de las empresas de Julio Martínez Martínez, canalizarlo a directamente Zapatero, o bien a través de las empresas de su hija, o bien a través de transferencias directas al propio José Luis Rodríguez Zapatero. Pues se da la circunstancia de que después de que Zapatero intermediase en ese rescate para Plus Ultra, para la aerolínea con capital chavista Plus Ultra, después de intermediar y de presionar presuntamente al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y otorgarle ese sello de viabilidad para que la SEPI le diese ese rescate de 53 millones de euros, pues Plus Ultra le gira bueno, pues una cuantía significativa a Julito Martínez, y a su vez Julito Martínez le da parte de ese dinero directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos lo justifican como trabajo de consultoría, pero bueno, es cierto que llama la atención de que se produjera al mismo tiempo, es decir, que Plus Ultra le diese el dinero a Julito y Julito a su vez a Zapatero, después de presuntamente Zapatero haber mediado para la concesión del rescate. Pero la relación, y esto sí que quiero incidir aquí, la relación de Zapatero con Julito Martínez no viene a raíz del rescate, sino que, como he dicho anteriormente, viene de finales del año 2011, principio del año 2012, es decir, cuando Zapatero sale de la Moncloa, pues comienza a tener esta relación con Julito Martínez Martínez, y a nosotros lo que nos dicen es que, bueno, que realmente el papel que juega Julito es la de testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Muy llamativo, todos lo recordarán, que hubo un momento poco antes de la detención de Julio Martínez Martínez que pues se vio con Zapatero en los Montes del Pardo a una hora intempestiva. Zapatero con su escolta, su coche oficial, se metieron en la parte pública, que es de todos, para tener una conversación larga con papeles, y luego dijo Zapatero que no, que son amigos porque salen juntos a correr. Y luego se fueron a un restaurante a compartir mesa y mantel. O sea que la cosa deportiva queda un poco orillada. A mí lo que más me ha llamado la atención de estas facturas, que como hemos dicho antes ya están en manos de la UCO, es que Zapatero, para cobrarlas, esté dado de alta como autónomo y gire facturas pues a los mismos porcentajes de IVA o de IRPF que azotan a los autónomos de este país. Sí, bueno, él dice que tiene ese dinero totalmente declarado, pero la cuestión ahora es cómo consiguió ese dinero. Es decir, si realmente realizó ese supuesto trabajo de consultoría o fue un pago canalizado a través de Julito Martínez por haber, bueno, presuntamente cometido un delito de tráfico de influencia, por haber intermediado en la concesión de un rescate a una aerolínea sin aviones en propiedad.
solamente 4 alquilados, 1 solamente en funcionamiento. Entonces, habría que ver si el dinero que ha conseguido Zapatero, más que por consultorías, ha sido más bien cometiendo un presunto delito de tráfico de influencia al haber intermediado bueno, pues con los contactos que tiene con el gobierno actual. Bueno, pues si te parece, hablemos de Ábalos ahora, porque he leído algo tuyo que me parece que es justo reconocer las cosas, en un artículo en el que Ábalos se refugia en una idea. Yo me fui 5 años antes de la tragedia de Adamuz, y en eso pues llevas razón, las cosas como son. La responsabilidad del mantenimiento de las vías, de las soldaduras, de los raíles, de todo, es de Óscar Puente, y dejó de ser de Ábalos hace 5 años. Ha pasado muy rápido el tiempo, pero es así. Sí, es cierto, pero también es verdad que de aquellos polvos estos lodos. Es decir, él quiere exculparse y decir, bueno, yo no aquí no tengo ningún tipo de responsabilidad porque me fui hace 5 años. Eso es verdad, él se fue hace 5 años, pero yo creo que los dos tienen parte de responsabilidad, tanto José Luis Ábalos como ahora actualmente Óscar Puente. ¿Por qué? Porque precisamente en la remodelación de la vía de Adamuz se ejecutó en 2 fases y bueno, pues la UT que fue adjudicataria de esta remodelación está formada por empresas que están vinculadas a la trama Coldo. La primera fase, la fase 1, se otorgó cuando estaba todavía Ábalos en el ministerio, se adjudicó en mayo del año 2021, aunque luego no se formalizó hasta septiembre del 21, pero la adjudicación en sí ya estaba en mayo del 21. Y la segunda fase, que fue en el 2023, que estaba Raquel Sánchez entonces al frente de la cartera y luego le siguió Óscar Puentes, se adjudicó la fase 2, que es precisamente la que corresponde al tramo de Adamuz, a la misma empresa, a AZBI. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos dicen es que se solía hacer así, es decir, la empresa que se había encargado de la fase 1 solía de manera regular, pues también hacerse cargo de la fase 2. Pues casualmente en el año 23, cuando ya se hace cargo de la fase 2, que es de la vía actualmente, del tramo actualmente afectado por el trágico accidente de Adamuz, precisamente esa misma empresa contrata a Koldo García Izaguirre en esa misma fecha, en el año 2023, con un sueldo mensual de 6.000 euros. Bueno, pues por supuestas también consultorías, por hacer labores de intermediación, ya sabes, por trabajos que no se pueden, que son difícilmente justificables, y le están pagando ese sueldo hasta febrero del 24, cuando es detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por supuesto, luego la responsabilidad recae en Óscar Puente, porque además de esa adjudicación que está bajo sospecha, bueno, pues el mantenimiento de las vías del tren le corresponde al actual ministro. Por tanto, para mí son los dos responsables, tanto Ábalos en su época porque se encargó de la remodelación del tramo, pero por supuesto Óscar Puente también porque es quien se ha encargado del mantenimiento actual de las vías. Así es. Por cierto, que has citado a Koldo García, y Koldo García ha mandado un escrito al juzgado que quiere comparecer, dice que está enfermito y que no, que en fin, no sé hasta qué punto le das credibilidad tú a esto. Bueno, siempre es lo mismo que suelen alegar la mayoría de los presos en esas circunstancias. Casi nunca quieren salir de prisión, mucho menos para actos como este, que es ir al Supremo, tener que volver a prisión, que no es su declaración en un juicio, ¿no? Sino que es algo más procesal. Y la mayoría de las veces pues les parece engorroso tener que acudir a la sede del Tribunal Supremo o a la sede de la Audiencia Nacional, pues porque tienen que salir muy temprano, se tienen que salir prácticamente a las 6 de la mañana porque le transporta un camión y que va pasando por todos los centros penitenciarios y llegan muy tarde. Cuando llegan, bueno, pues ya prácticamente se ha servido la cena, y yo creo que va más por intentar eludir ese día que suele ser más aparatoso, aunque bueno, tiene que ser
por supuesto, un facultativo quien determine si efectivamente está enfermo como para no acudir al Tribunal Supremo. Pero lo que quiero decir con esto es que en varias ocasiones los internos alegan, sobre todo cuando es un trámite más procesal que otra cosa, que no es su declaración en un juicio y que su futuro judicial no va a depender de esa puesta en escena en el Tribunal Supremo, pues intentan evitar esas salidas porque pasan todo el día fuera de prisión y, como bien digo, cuando ya llegan, la cena ya está servida. Teresa Gómez, periodista de Objective, muchas gracias por atendernos. Ha sido un verdadero placer, te deseo una feliz tarde en lo que queda y sigamos con el mazo dando. Por supuesto, un beso enorme a todos. Gracias. Bueno, tengo que contaros una cosa. La verdad es que ha sido portentoso. Cuidado con las interpretaciones fáciles. Ha sido portentoso porque hasta ahora las consultorías abre puertas que arreglan relaciones con la administración gubernamental y tal. Normalmente son de un color político, son o del PSOE o del Partido Popular. Y en ese caso, pues la consultoría de la que os quiero hablar, Acento, aunaba la capacidad de tener como primeros espadas a Pepiño Blanco, que por cierto también fue ministro de Fomento, y a un exministro del PP, Alfonso Alonso. Bueno, es una firma pues, que a la chita callando ha llegado a facturar 10 millones de euros al año, que ha tenido clientes un tanto conflictivos como Huawei o como el gobierno de Marruecos, que pagaban a Acento, pues no sabemos muy bien por qué ni para qué, pero que desde luego hay muchas empresas que han recurrido a Acento pues, para conseguir, por ejemplo, dinero de origen europeo a través de los fondos Next Generation y otros. Bueno, resulta, ¿y por qué os hablo yo de Acento en estos momentos? Pues que porque ha cambiado la titularidad. Hay una compañía francesa de medios de comunicación, de publicidad y de consultorías que se llama Havas, en realidad es un grupo que pues está cerrando la compra de Acento. Supongo que Havas tendrá o querrá tener a Pepe Blanco y a Alfonso Alonso al frente por lo menos unos años, ¿no? Para que no baje demasiado ese nivel de facturación de lo que cobran mediante ingresos a empresas los señores de Acento, Pepe Blanco y Alfonso Alonso, entre otros. Aquí hay algún hijo de alguno, en fin, tal. Pero mantiene esa idea, luminosa idea, de que, bueno, pues a pachas, uno del PP, otro del PSOE, o al revés, uno del PSOE y otro del PP. Bien, novedades respecto a la tragedia ferroviaria, a la apocalipsis ferroviaria. Puente está a punto de ir al Congreso esta vez al Congreso, no al Senado, para hablar de, ya saben que cuando fue al Senado fueron 7 horas de matraca para acabar perdiendo los nervios y diciendo que su trabajo es muy bueno y que solo duerme 3 horas y tal. Bueno, no sé si a la vista de los resultados en el Senado, si su estrategia en el Congreso volverá a ser la misma. La tragedia de Adamuz con 46 muertos pesa sobre su cabeza y el caos en las cercanías catalanas, las llamadas rodalías, todavía puede que pese más. Así es que veremos qué trato le dan en el Congreso al ministro más lenguaraz del Gobierno. Y por exponeros todo el avance durante el día de hoy del asunto de los trenes, tenéis que saber que Adif, que es la propietaria de las infraestructuras, ha remitido sus conclusiones sobre las soldaduras al Centro de Investigación de los Accidentes Ferroviarios, el CIAF. Bueno, ahí lo veis. Pues efectivamente, ahora el CIAF ya dispone de esa documentación oficial del titular de la vía, lo cual le permitirá, espero que sea en breve, adelantar pues, qué pasó, cómo pasó y qué se hizo mal, sobre todo qué se hizo mal. No deja Óscar Puente que hablen las 4 empresas
que en forma de unión temporal asumieron esta obra, pero al final pues lo que tenga que ser se terminará sabiendo. Ya sabéis que Óscar Puente está enfadadísimo con el ingeniero que está al mando de la CIAF porque adelantó conclusiones y al ministro le pone muy nervioso que lo pongan en un brete. No tiene una gran experiencia política a lo que se conoce. Hemos sabido también, lo publica El Español, que Bruselas, la Unión Europea, avisó en diciembre del año 23, o sea que esto hace ya, pues eso, más de 2 años, que en la línea del AVE de Madrid a Sevilla había aspectos que estaban obsoletos, aspectos como los raíles, las traviesas, etcétera, y le dio a España 111 millones para mejoras en esa vía, en la vía Madrid-Sevilla, que es algo que ahora maneja el Partido Popular y que publica hoy El Español, pero que puede que le dé un cambio a determinadas cosas que, bueno, pues nos parecen un poco alucinantes, ¿no? Bueno, y tenemos que hablar, como no, de la droga un día más, porque a veces os digo que hay una evidente relación entre la droga y otros delitos conexos, pues el tráfico de personas, el tráfico de armas, el blanqueo, etcétera, etcétera. Hoy tengo un caso que me viene a mí al pelo para ilustraros que eso es así. Ha caído uno de los más buscados, de los 10 más buscados, los most wanted que dicen en las películas, buscadísimo por la audiencia de Cáceres. Ha caído. ¿Y por qué estaba siendo requerido y estaba huido de la acción de la justicia? Por tráfico de drogas y a la par tráfico de armas, porque para algunos delincuentes las dos cosas pues, están muy ajustadas y muy pretas. Y también quiero que reflexionemos juntos a propósito de los favores que Pedro Sánchez indisimuladamente le va haciendo a lo que queda de la ETA. Por ejemplo, vamos a conseguir que os borren de la lista de organizaciones terroristas en Europa. Bueno, vamos a conseguir el reagrupamiento en cárceles vascas sometidas solo al control del PNV, que es como decir el zorro que guarda las gallinas, ¿verdad? Bueno, pues repasemos la relación de Pedro Sánchez con lo que queda de ETA. El gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un nuevo y polémico acuerdo con Bildu referente a la banda terrorista ETA. Ante el déficit de apoyo que el Ejecutivo posee, los socialistas deben satisfacer las necesidades de cada uno de los grupos que apoyan su legislatura. Este nuevo acuerdo se traduciría en que ETA no aparecería como banda terrorista en la lista europea de organizaciones terroristas. Con Bildu no vamos a pactar. Después de repetir una y otra vez: con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El gobierno de Sánchez, y en este caso por mediación del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha cruzado todas las líneas rojas y con este acuerdo, la organización terrorista vasca que asesinó a más de 850 personas quedaría fuera de un listado criminal que compartía junto con Hamás o la Yihad Islámica Palestina y que fue introducido tras el atentado de Al-Qaeda a las Torres Gemelas en el año 2001. La perspectiva que el Ejecutivo tiene respecto a la banda terrorista choca con las decisiones que tomaba el gobierno del paladín de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que en el año 2008 incluyó a 13 nuevos etarras en esta lista. Esta decisión no ha gustado a las familias del grupo terrorista, que han compartido con el periódico El Debate su malestar definiéndolo como demoledor y muy peligroso, señalando que quieren meter a las víctimas debajo de la alfombra porque son incómodas. Además, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia añadió a estas reacciones que desde la cúpula socialista nunca dieron el pésame a una familia víctima de ETA desde que empezaron a gobernar. Esta noticia tampoco ha sentado nada bien al partido de Santiago Abascal. Por mucho que Sánchez quiera borrar nuestra historia y mearse encima de los muertos de nuestra patria, no vamos a olvidar nunca que ETA es una organización criminal y que ETA ha puesto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Pedro, ni lo vamos a olvidar ni te vamos a perdonar a ti y te vamos a hacer pagarlo por todo lo que has hecho. Y además se ha producido en un contexto en el que el Partido Popular días atrás ha querido recordar a figuras como Jiménez Becerril o Gregorio Ordóñez, víctimas de ETA en el aniversario de su muerte. Frente a la amnesia democrática de quienes blanquean a quien nos lo arrebató. Porque ante la barbarie o ante la tragedia, el silencio nunca es respuesta. No puede quedar en el olvido como algunos pretenden, sino que tenemos que reclamar y reivindicar la dignidad de todas y cada una de esas víctimas.
todas y cada una de esas víctimas que han dado lo más importante, lo más sagrado que uno tiene, que es su propia vida. Tras este nuevo favor de Sánchez a los herederos de ETA, la banda terrorista podría dejar de serlo a ojos del Consejo Europeo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os haga un recuerdo de la conveniencia de apoyar al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque visto que tenemos ideas compartidas, seguramente llegaréis a la conclusión de que iréis más deprisa explicando esas ideas si os apoyáis en un medio de comunicación que tiene la voluntad de ser la correa transmisora de esas ideas compartidas, como somos nosotros. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues lo más sencillo es hacerse miembro del Club de Amigos, que con una llamada al teléfono que aparece ahí en pantalla queda eso resuelto en nada y menos. Y luego, pues también podéis pensar en hacernos alguna donación que desgrave. Alguna donación por una cantidad mínima, y un mínimo que creo que son 250 euros, que permite desgravar un 80% de esa cantidad en la declaración de la renta. Ahora, si se hace esa donación, pues será en la del año 2026, lógicamente. Cualquier duda que tengáis al respecto, ni lo dudéis. Hay que llamar al 91 616 2464. Y además, en el Club de Amigos organizan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el próximo martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra, la leyenda antiespañola, desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Esta charla, martes 17 de febrero, tendrá lugar a las 19:30 horas. Se puede seguir de forma presencial, que es lo más adecuado, o se puede seguir si no vivís en Madrid o no podéis ese día estar aquí en la sede del Toro TV a las 7:30 de la tarde, podéis seguir toda la charla online. Para apuntarse o para más información, pues el teléfono que les dije antes, 916162464, o escribiendo a un correo de Club de Amigos, todo junto y minúsculas, @clubdeamigos, junto y minúsculas.org. Dicho lo cual, nos vamos a ir a publicidad. Bueno, pues vamos a abrir la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Frío, ¿eh? Lluviosas, frío, sí, sí. Sí, desapacible. Invierno. Lo tiene todo. Don Alberto Serrano, abogado especializado en asuntos pues, relevantes de la administración, expolítico, escritor, en fin. Un placer, como siempre, estar en esta casa, Xavier. Un placer, el placer es mío. Vamos a empezar por un tema judicial, Alberto. El Supremo ha enviado el caso de los amaños en lo que afecta a José Luis Ábalos, a la Audiencia Nacional, al juzgado de Ismael Moreno, donde ya están imputados en la misma causa Isabel Pardo de Vera, que fue la presidenta de Adif, la que colocaba a las traviesas, no a las traviesas del tren, sino a las traviesas sobrinas de Ábalos, y también el director de carreteras del Ministerio. Están imputados en esa causa, lo que, bueno, pues esto ya se veía venir, no es nada que nos haya podido sorprender. Él pierde la condición pues, el amparo que le daba la condición de congresista al dimitir como tal. Cede su carta de diputado y pierde los aforamientos y, por lo tanto, pues allá donde corresponda, la Audiencia Nacional. Eso sí, lo que gana Ábalos, eso es lo que está por ser aquí dilucidado por mis invitados, lo que gana Ábalos es que esto, mandar algo a la Audiencia Nacional hoy significa que eso, la del tiempo, no es el Supremo, no tiene nada que ver con el Supremo. Alberto.
Sí, eso por descontado. Va a ir mucho más lento la Audiencia Nacional, tiene mucho más trabajo, más acumulación de tareas. De hecho, hace poco venía que querían un refuerzo, más juzgados. De ahí será enjuiciado por la Sala de la Audiencia Nacional y tendrá un recurso ante el Tribunal Supremo. Y hasta que eso no se sustancie, el Tribunal Supremo, en su caso, confirme una condena de prisión de estos señores, si fuera el caso, pues pueden pasar 3, 4, 10 años, etcétera. Pero yo quiero ir un poquito más lejos en esta historia, y es que una cosa que se está produciendo es que uno renuncia a la condición de aforado y a partir de aquí no hay normas sobre qué hacer en estas situaciones. Entonces el Tribunal Supremo en el año 2014, por un acuerdo de pleno no jurisdiccional, es decir, una reunión de magistrados, dijeron ¿qué hacemos ante la carencia de normas procesales en este tipo de situaciones? Y tomaron la decisión no vinculante de que esperar o tener como causa determinante para proseguir con la causa o bien remitirla a otro orden jurisdiccional, en el caso de pérdida de la condición de aforado, el auto de procesamiento. Ese fue el elemento que consideraron. Pero esto lo decidieron unilateralmente los magistrados ante la carencia de normas. Esto fue en el año 2014, se podía haber tomado otra decisión y en este tema, como en otros tantos, lo propio sería que el legislativo nuestro tomara una decisión. Yo personalmente este peregrinaje jurisdiccional lo veo fatal. Yo creo que una vez que coge la causa se tendría que producir lo que pasa en otros sectores del ordenamiento jurídico, se llama perpetuatio jurisdictiones, que una vez que eres competente al inicio ya lo eres para toda la causa al margen de la alteración de las circunstancias o de los hechos que podían determinar una alteración competencial. Y esto tenía que ponerlo a la ley de enjuiciamiento criminal, pero no lo pone. ¿Cuál es la solución que han llevado los magistrados del Tribunal Supremo? Esperar al auto de procesamiento, que es una solución, insisto, ante la total y absoluta inacción del Poder Legislativo, que vemos que está para otras cosas. Julián. Muy bien. Bueno, pues yo empezaría por la mayor, ¿no? A ver si de una santa vez se eliminan tantos aforamientos como existen, porque efectivamente todos los partidos lo han llevado en sus programas políticos, incluido el propio PSOE, y no lo han llevado a la práctica en ningún momento, ¿no? Por tanto, pero bueno, como siguen ahí vigentes los aforamientos, pues no hay más remedio que primero, mientras ha estado aforado, el Tribunal Supremo era el único competente. Una vez que ha dejado de ser aforado porque ha renunciado al acta, yo creo que en este caso además tiene cierto sentido ya, independientemente de que seguro que le beneficia, porque la causa se va a eternizar, seguro que le viene también al PSOE disponer de ese voto, ese escaño que tenía perdido, etcétera, pero yo creo que efectivamente era una situación que ya era casi irreversible y no tenía mucho sentido que siguiera ahí aferrado al escaño, ¿verdad? Por tanto, la causa pasa a la Audiencia Nacional, está colapsada, yo creo que es esto lo que les ocurre, por tanto, veremos cuándo se sustancia, y yo coincido con mi compañero Alberto Serrano de que efectivamente estos vaivenes de para arriba y para abajo no tienen demasiado sentido. Si efectivamente la causa se abre mientras eres aforado, ojo, no hemos dicho que uno, cualquiera de estos personajes, Ábalos, podía haber renunciado voluntariamente a su aforamiento, pero no lo hace ninguno. Cuando luego dicen, no, es que el aforamiento es, o uno dicen un privilegio y otros, no, es que les penaliza porque les cercena la posibilidad de recurso, porque el Supremo es la última instancia. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Claro, no tiene ningún problema, pero todos se aferran, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que alia jacta es, ahí está dentro, esto no hay quien lo pare. Vuelta de hoja. Bueno, hablemos de trenes. Quiero que sepan que 2 semanas después del accidente ferroviario de Adamuz, el caos sigue siendo la norma en las líneas de alta velocidad. ¿Y qué decir de las de cercanías? Porque no solo en Cataluña hay problemas, en Madrid hay problemas cada día con la red de cercanías. Bueno, lo más grave es, por haber perdido la vida en ellos 46 ciudadanos, son los accidentes de la alta velocidad. Bueno, se les ha ocurrido una cosa que es fantástica. Y bueno, necesitamos un margen, un tiempo para revisar mejor las vías. ¿Y qué han hecho? Pues Adif ha empezado a suprimir los últimos trenes de los horarios del día de la línea Madrid-Barcelona por supuestas operaciones de mantenimiento. He visto incluso alguna foto en la que han habilitado coches que ruedan sobre los carriles, porque se conoce que los trenes que hacían eso están un poco pasados de moda. Ahora van con unos coches, no sé si eso agilizará o no agilizará. Lo que sí sé es que eliminar 3 viajes a Barcelona, en el caso del AVE,
o de las líneas de AVE que dependen de Renfe, se añade a la decisión que ya tuvo Irio, que suprimió 4 servicios, y WeGo, que también ha suspendido 2 trayectos. Con lo cual, pues la idea que hay de cómo va el tráfico en la alta velocidad, de pena, el caos, los atrasos, las suspensiones de trenes, todos los trenes, si acaso, pues no se notará la bajada de pasajeros en cada uno de ellos porque irán más llenos. A lo que vamos. Antes le preguntaba a Teresa Gómez una afirmación de Ábalos que es cierta. Dice, oiga, yo me fui 5 años antes del accidente de Adamuz, 5 años antes. Con lo cual dice, bueno, eso será cosa de mi sucesor. Y por añadir, del gran colega de Ábalos, por hacer un bloque informativo, Koldo dice que esto de salir de la cárcel para ir al juzgado le viene fatal y que esas comparecencias debieran ser telemáticas porque está mal de salud. Don Julián. Bueno, pues me alegra mucho haber escuchado estas ocurrencias que tiene el gobierno, ¿no? Como es la de revisar las vías férreas con un coche puesto sobre unos rodamientos allí para que circule, ¿no? Me acuerdo cuando vimos el primer día... Los del oeste, ¿te has acordado de los que iban con la plataforma y iban dando clink, 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 clink? Lo vemos así, pero bueno, esto es una cosa de feria, quiero decir, cuando uno va a una feria de estas, de un pueblo, ¿no? Que se ve estos cochecitos, y va, pues uno de estos, ¿no? De verdad es tremendo. No tiene arreglo. Yo creo que no tiene arreglo, es que no se puede intentar que varios años de dejadez, de inactividad, de no hacer el mantenimiento adecuado, se pueda solucionar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tardarán muchos meses en poder revisar, y ya veremos que en las revisiones, si las hacen a fondo, cuántas reparaciones tienen que hacer, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Entonces, mal asunto. Suprimir el último tren de la noche Madrid-Barcelona, yo ya no lo dice nadie, ¿no? Pero me acuerdo, con todo esto que ha ocurrido y ahora con la supresión de este último tren, me acuerdo cuando Sumar, no hace tanto, proponía que no se utilizara el avión para recorridos de corta duración y tal. Pues menudo, si hubiera ido todo el mundo al AVE, ¿no? Esto es, de verdad, es que es un sinsentido. Yo creo que nos queda mucho tiempo de sufrir todavía. Pues Xavier, vengo de hablar con un amigo que iba por Tarragona ya en el AVE Madrid-Barcelona y tiene unos traqueteros espantosos, con lo cual imagínense el ambiente que había en el AVE hace 10 minutos que vengo a hablar con él. Yo quería destacar lo que dice Ábalos, que es que, bueno, que eso no va con él, porque esto es un accidente que pasó hace 4 días y él dejó de ser ministro hace 5 años. La corrupción en materia de obra pública son 3 fases, claramente. Una es la redacción de los pliegos, digamos, de manera apropiada para defender determinados intereses. Eso se puede tener más de 1 año, un equipo técnico para llevar a cabo y redactarlos con precisión, pidiendo todos los informes preceptivos. Por otro lado, está el proceso de adjudicación, saben, lo aplicas y todo lo demás. Eso puede durar también otro año fácilmente. Y ahí también puede haber, lógicamente, pues determinadas componentes, sobre todo en el análisis de los proyectos técnicos. Una obra de estas características no solamente se adjudica por un precio más bajo, sino por el mejor proyecto. Y ese análisis de ese mejor proyecto puede tardar mucho tiempo. 1 año. Por tanto, desde que se toma la decisión, todavía no se ha adjudicado y han pasado más de 2 años o 2 años y medio. Y luego ya la ejecución material. Y la ejecución material en una obra de conservación se puede prolongar durante 3, 4 o 5 años. Y ahí también puede haber corrupción, lógicamente haciendo la vista gorda. Hace poco se ha sabido... Esta UTE se pasó en 1 año, en el plazo previsto. Hace poco se ha sabido además de que se autorizó una modificación sobre el proyecto inicial adjudicado, en base a la cual, hombre, admitíamos la chapuza, porque la piedra era muy cara. Entonces había encarecido la piedra sobre lo que hablamos inicialmente y oye, si nos podéis hacer este favorcete y tal. Entonces se hicieron determinados arreglos ya sobre la marcha con el proyecto adjudicado para beneficiar económicamente, eso es indiscutible, a la empresa en cuestión. Bueno, pues todo este proceso son 5 o 6 años. Conclusión, estos de Ábalos, pues a lo mejor de Ábalos y de todos los demás, porque esto es muy largo y las fases del proceso son eternas, de tal manera que habrá que analizarlo muy pormenorizadamente para ver dónde está el quid de la cuestión. O sea, que no porque se fuera del ministerio... Hace 5 años, ni mucho menos. No es que se fuera, que le quitó Pedro Sánchez y dijo, ala. A lo mejor todo arrancó ahí. Eso sí.
A lo mejor todo arrancó ahí. Y no es tanto tiempo, 5 años, y que se haya producido el accidente hace 3 días. No es tanto tiempo en materia de licitación de obra pública. Luego. Bueno, hoy la cosa más absurda del mundo, aceptó el reto Feijóo, pues allá él, ha ido a hablar de la Dana, y ahí, pues una vez vas a hacer el tonto, pues te cae la del pulpo. Rifirrafes con casi todos. Decía Feijóo, ya fíjate cómo ha terminado la comparecencia que le ha dedicado a Ignacio Gil Lázaro, al portavoz de Vox, una frase, dice: hoy Vox no se ha equivocado. Pues mira, qué bien. Vamos a ver qué le ha pasado a Feijóo. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la comisión que investiga la gestión de la Dana. Una comparecencia que ha sido muy bronca. Feijóo no solo ha tenido un rifirrafe con la presidenta de la comisión. Está vertiendo acusaciones que no señor Matute, yo no le voy a contestar señor Feijóo, déjeme un momento. También con Bildu y con Esquerra Republicana. El PSOE y sus socios lo han acusado de encubrir a Mazón y de mentir con los mensajes que intercambió con él el día de la Dana. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar, y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando, sigue apoyando y sigue defendiendo. Vale, de acuerdo. El líder de los populares ha eludido contestar al portavoz de Bildu y ha aprovechado para sacar a relucir los crímenes de ETA. Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. No, haga lo que quiera, si yo voy a hablar igual. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. Ante las acusaciones, Feijóo se ha defendido. Dice que hubiera hecho lo mismo aquella noche, que Mazón ya asumió responsabilidades dimitiendo y echa en cara al gobierno que no declarara la emergencia en Valencia aquel día. Según el líder de los populares, fue una emergencia nacional muy clara. Es una emergencia nacional de libro. Pero, señor Feijóo, usted... De libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. O el presidente de la Generalitat. No, señora. Sí, puede pedirla. Pedir es una cosa y otra cosa es tener la competencia. Además, ha vuelto a señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar como máxima responsable. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué se podía esperar, ¿no?, de esta personación en la comisión? Pues una encerrona, que le iban a decir de todo y tal. Y yo no estoy seguro, no he visto toda la comparecencia, pero sí algunas de las partes que han salido en la televisión. A mí me parece que no lo debía tener muy bien preparado, o sea, que iba con ese ánimo de decir, yo no me voy a callar, yo me voy a revolver y tal. Pero claro, se ha enfrentado, pues eso, pues como acabamos de ver, al de Junts, al de Esquerra. Compromís, sí. Entonces, claro, son todos contra él, ¿no? Entonces, incluso la presidenta de la comisión que le impedía, mientras que a otros comparecientes, recordamos la de Sánchez y de tantos otros, pues al final se salen con la suya y no les frenan, pues él estaba frenado, ¿no? Yo creo que estas comisiones no valen para nada, nada más que para darle por todos lados, golpearle, en un momento además muy delicado, porque hay que tener en cuenta que el domingo son las elecciones en Aragón, ¿no?, que es verdad que son autonómicas, pero al final se terminan celebrando en clave nacional, ¿no? Entonces yo creo que ha elegido un mal día para ir o para aceptar, y bueno, pues vamos a ver las consecuencias. Yo imagino que todas las televisiones estarán todo el día y ahora por la noche repitiendo permanentemente en bucle todas estas comparecencias de que le llaman asesino, etcétera, ¿no? Lo que tiene que pedirle a Rufián, yo creo, es que, mire, vamos a salir de sede parlamentaria, repita usted eso en la calle, porque se van a querellar contra usted, le van a demandar, Claro, esto está cubierto en sede parlamentaria. Para eso hay que tener mucha más calle de la que acredita Alberto Núñez Feijóo. Sí, primero una cosa graciosa. Hace poco le decía a un italiano que la manera de contestar una pregunta de un gallego es con otra pregunta, y no se lo quería el italiano. ¿Cómo es posible eso? Entonces, Feijóo ha ejercido de gallego y a las preguntas contestaba a su vez con otra pregunta, ¿no? Al margen de esto, me pareció todo muy desagradable.
he estado siguiéndolo un poco, muy desagradable el tono, la presidenta intervenía, no había ningún respeto por el compareciente, no había preguntas, no había respuestas, aquello era una barra de bar. Yo creo que estas cosas deberían de llevarse de una manera más ordenada, pasan un juicio y se hacen preguntas directas. Y no haga usted un speech inicial, diga lo que le dé la real gana, que todo eso genera un ambiente capcioso en contra, y luego ya a bocajarro pregunto lo que le dé la gana y no le dejo contestar. Bueno, todo muy, muy desagradable. Yo creo que debería de reconducirse un poco parlamentariamente esta situación. Usted hace una pregunta, yo hago una respuesta a su pregunta, siguiente, y luego ya valoran o llevan a cabo las conclusiones que quieran sobre la actuación, pero el decirle a la cara determinadas cuestiones, pero que esto ya lleva de tiempo. Yo recuerdo cuando el señor de la CUP le llamó gángster, si se acuerda, al señor Rato, y otra serie de cuestiones y tal, y esto se ha normalizado. La comisión, estas comparecencias de las comisiones de investigación vale absolutamente todo. Es como si fuera, pues no sé, una especie de suplicio infamante de la Edad Media, de ponerle un caperucho y pegarle de pedradas, lapidarle literalmente al compareciente. Me parece fatal. Yo creo que además Feijóo ha entrado en el barro sin tener calle para entrar en el barro. Yo desde luego me hubiera mantenido más distante. Diga usted lo que de la real gana, yo comparezco aquí para contestar y por respeto a la víctima voy a decir lo que sé sobre lo que pasó ese día y nada más, que es para lo que estamos. Bueno, hombre, yo hubiera puesto alguna condición previa. ¿Ha pasado por aquí Teresa Rivera? ¿Ha pasado por aquí el ministro del Interior? ¿Ha pasado por aquí la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno? Pues entonces, cuando pasen ellos ya me llaman, que vengo encantado. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir a publicidad, apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Bueno, el jueves pasado hubo una intervención aparentemente poco llamativa de la Guardia Civil en la sede de una empresa en Zaragoza que se llama Forestalia. Forestalia, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en una empresa grande dedicada a la energía eólica, fotovoltaica, bueno, a los parques donde se produce electricidad, lo cual requiere obtener unos terrenos, hacer unas inversiones y luego sacarle muy buen provecho a todo esto. Hay quien dice que el sur de la comunidad aragonesa está repleto de parques de esta empresa, de Forestalia, que tuvo unas cosas muy extrañas con Leire Díaz, con la llamada fontanera, y que ahora están empezando a investigar si, como parece, había una tropa de amigos con militones del PSOE que también hicieron pues sus cosillas, sus apaños, sus dineritos, sus historias con Forestalia. ¿Con qué ambición? Pues conseguirle a estos grandotes de Zumosol lugares donde poner en pie parques voltaicos o eólicos o lo que fuera. La Audiencia Nacional está estudiando posibles relaciones de los dirigentes del PSOE de Aragón con el gigante de las renovables Forestalia, que recibió una ayuda de 17,3 millones de euros del gobierno de Sánchez gracias a la intervención de Leire Díez. Los investigadores de la UCO, en el marco del caso Leire, sospechan que varios políticos de distintos ayuntamientos de Aragón fueron contratados por Forestalia para que autorizaran la construcción de parques eólicos. De hecho, es a lo largo del territorio de Aragón donde Forestalia concentra su imperio de 1.500 megavatios de energía eólica. Según las investigaciones, los dirigentes y cargos locales del PSOE en Aragón podrían haber jugado una pieza clave en este negocio millonario de parques eólicos. Paralelamente, y dentro del caso Leire, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido ante el juez una reunión con Leire en Ferraz para hablar de una información contra Sánchez y su familia. Ocurrió cuando él era director adjunto del Gabinete de Presidencia, coincidiendo con los días de reflexión que decidió tomarse el presidente del Gobierno. Según Hernando, estuvo en la reunión 20 minutos. En ella participaron además Santos Cerdán, otros militantes del partido, y no recuerda mucho más. Pero sí que la fontanera del PSOE habló de actuaciones relacionadas con la policía patriótica.
y asegura que la exmilitante del PSOE nunca les pidió dinero por estos datos. Según declaran los investigadores, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet se reunieron con Cerdán para informarle de grabaciones de Villarejo relacionadas con las saunas gays de la familia de Begoña Gómez. Bueno, y para que tengan el mapa completo, hemos visto que Hernando ha ido al juzgado, que ha reconocido encuentros con Leire Díez. También ha ido al juzgado, al mismo juzgado, Santos Cerdán. Bueno, y Santos Cerdán, ante el juez zamarreño, ha reconocido también por lo menos 2 reuniones con la fontanera Leire Díez. Dice Santos Cerdán que hablaron sobre la policía patriótica, Villarejo y esas cosas y tal, y reconoce que también hubo una reunión sobre el material que, por lo visto, Leire Díez había reunido, o Villarejo había reunido y se lo había facilitado a Leire Díez, a propósito de las saunas del suegro del presidente del gobierno, Sabiniano Gómez. Bueno, ambos los dos, en este caso, ambos los dos son, por ahora, son testigos solamente. Bueno, 1.500 megavatios son palabras mayores, quiero decir, sí. No eres un pequeño proveedor, no eres un gigante, pero eres una empresa grande en el sector de la energía, en este caso eólica, ¿no? 2, Forestalia, ¿la conocíamos hace 5 años alguno? No se oía hablar de ella. Forestalia ha ido apareciendo, ella ha ido creciendo en silencio, pero ha crecido justamente durante la etapa en donde ha recibido estos 17 millones de apoyo de subvenciones, ayudas, serán totalmente legales, yo no digo que no, pero de gobierno. Y esto es lo que le ha permitido crecer. Estamos viendo que es un caso que se repite. Hoy también hemos conocido, no quiero desviar la atención, que Barrabés, pues desde que desapareció el negocio que tenía vinculado a Begoña Gómez, pues sus cuentas de resultados ha pasado de beneficios a pérdidas y la cifra de negocio ha disminuido 2/3 partes, ¿no? Todas estas cosas no son casuales. Cuando uno sale a competir al mercado, tiene que demostrar que tiene eficacia, que tiene conocimientos, etcétera, ¿no? Si lo que estás es dopado con una serie de ayudas, pues lo tienes muy fácil. Creo recordar que Forestalia ahí está ligado a algún familiar de Susana Sumelzo, ¿no? Que es una de las altas dirigentes del Partido Socialista, más vinculada a Zapatero que a Pedro Sánchez, etcétera. No, mucho más vinculada ¿Más a Pedro Sánchez que a Zapatero. Que provenía de la época de Zapatero. Muchísimo, muchísimo. Es un negocio que huele un poco mal, pero ya no porque se lleve una serie de subvenciones dadas a dedos para fomentar un determinado tipo de energía, que eso ya sería un poco complicado porque a un sector sí y a otro no, complicado de explicar, pero sino porque para la implantación de estos molinillos se requiere un acto terriblemente discrecional por parte de la Administración, que es la autorización de todo ese molinillo con su cableado, etcétera, que normalmente es en un paraje protegido, un paraje natural de alto valor ecológico, que todo esto pues pasa un poco por alto en beneficio de potenciar este tipo de industria. ¿Qué es lo que tenemos? Que bueno, pues estas son beneficiadas con ese acto discrecional y además de eso son subvencionadas para que lleven a cabo esa labor, negocio redondo, y además casi en régimen de monopolio. Normalmente, alta discrecionalidad unida a monopolio, unida a subvenciones de por medio, ahí eso empieza a oler mal. Si todo esto lo sumamos, que para generar ese tipo de favores del poder político contamos con puertas giratorias de políticos y tal, pues negocio redondo. Estoy convencido de que si este negocio se abriera, entrara en otra competencia, otro tipo de empresas, probablemente ya no se autorizarían tantos molinillos y entonces seríamos ya ecologistas y de la agencia Venda 30 y tal. Pero siendo solamente esta empresa que además tenemos esos vínculos y esas relaciones, oye, la ecología, el paisaje, todo esto nos da exactamente igual. Y una nota final también sobre lo de Leire Díez, que esto que tanto Santos Cerdán como Antonio Hernando habían negado a Leire Díez, habían dicho que se habían reunido, pero para nada más. Y eso es porque el PSOE está poniendo claramente una barrera, no quiere saber nada de esta señora. Ese material que ella pretendía negociar con el PSOE puede ser delictivo, estamos hablando de temas de integridad personal, moral, etcétera. Y entonces el PSOE no quiere saber absolutamente nada de Leire Díez oficialmente. Y entonces veremos a ver cómo reacciona Leire Díez a que ella se coma el marrón en exclusiva de todo ese material.
porque ese material sería para alguien. Pues ahora da la sensación que el PSOE no lo quería, eso es lo que están diciendo. Por tanto, se come solo el marrón Ley de Díaz, a ver cómo se lo toma. Recordemos, si me lo permites, que ese material al que estamos aludiendo, que efectivamente puede ir contra las personas, etcétera, es delito no solamente la grabación, sino también la difusión. La distribución, efectivamente, sí, sí. Entonces, claro, ella... Es lo de Pedro ¿Cómo J. lo haya conseguido? Ella no lo habrá J. grabado, lo habrá conseguido, no sabemos de qué forma, pero está claro que lo ha difundido, ¿no? Al menos lo ha enseñado a otras personas como son Antonio Hernando. Y luego, perdón, que es que no lo he dicho, se me había pasado, ¿alguien se cree que un tema tan sensible como esas grabaciones que afectan a las saunas, que afectan al presidente de gobierno, lo fuera antes o lo fuera después, Antonio Hernando, Santos Cerdán, tienen conocimiento, las recuperan, se las enseñan, etcétera, y no le dicen nada a Pedro Sánchez, al presidente? ¿Alguien se lo puede creer en su sano juicio? Si yo, sería lo primero que iría corriendo a decirle, ¿no? Sí, ellos quieren vender que es una reunión sin importancia, como un señor que le quería vender unas guías de teléfono. Bueno, sigamos porque ya que estamos en Aragón, porque Forestalia pues tiene allí toda su poderío, qué mal me caen los molinillos, les llama usted, ¿no? Los molinillos me caen fatal, porque han destrozado el paisaje de este país. Uno, quieres energía renovable, a lo mejor lo prudente son placas fotovoltaicas más que molinillos. Estoy pensando en las aves. ¿Dónde están los ecologistas de izquierda criticando los molinillos? Bueno, lo peor de los molinillos, que a veces no hay viento. Cuando no hay viento no funcionan. Y a veces hay mucho viento y entonces hay que pararlos. Como ha pasado esta semana, que ordenaron a las empresas industriales parar porque no había electricidad, porque según Redella o Red Eléctrica, como prefieran, es que ha habido que parar los molinillos porque hace muchísimo viento. Dice, oiga, pues mire, ¿saben qué le digo a los de los molinillos? Que se los vendan a algún país del tercer mundo donde no les importe tanto el paisaje. A lo que vamos, estamos en Aragón. Bien, hoy es el último día de las encuestas aragonesas y las encuestas aragonesas traen algunos elementos interesantes. Parece que gana el PP, Azcón, parece que va a tener un poco más de recorrido electoral, tuvo 28 el PP, ahora parece que puede llegar a 30, Vox dobla, Vox es el que gana por todas partes votantes que antes no tenía, sobre todo entre los abstencionistas o los que votan por primera vez. Y luego está la caída de la candidata Pilar Alegría, la candidata del PSOE, que además de ser la líder peor valorada, pues se da un batacazo casi parejo al incremento de votos que ha tenido Vox. El PP de Azcón debería pactar con Vox si quiere gobernar en Aragón. Así lo revela la última encuesta antes de las elecciones. En este sondeo de Sigma 2 para El Mundo, la victoria es para el Partido Popular con una horquilla de 27 a 30 escaños, pero solo alcanzaría la mayoría absoluta de la mano de los de Abascal, que obtendrían de 12 a 14 escaños, doblando los resultados de las pasadas elecciones. El PSOE cae en picado, perdería en estos nuevos comicios de 4 a 6 parlamentarios en las Cortes. La estimación de escaños para las Cortes de Aragón, según el sondeo de 40 dB para El País y la SER, muestra que Pilar Alegría podría obtener el peor resultado de la historia del PSOE en la región, si solo consigue 17 asientos. De hecho, esta encuesta se ha realizado después del accidente ferroviario de Adamuz. En apenas una semana, el porcentaje de votantes socialistas indecisos ha bajado casi 4 puntos. Por otra parte, el PP podría alcanzar los 30 escaños. Se quedaría a 4 de la mayoría absoluta y dependería de los votos de Vox, más fuerte que nunca y con los votantes más fieles. La encuesta de GAT3 para ABC indica también el papel decisivo que podría tener Vox en estas elecciones, porque el PP de Azcón mantendría sus 28 escaños. Esta tercera encuesta coincide con el desplome absoluto del Partido Socialista, que perdería 5 escaños en las Cortes. La crispación entre el Partido Popular y el PSOE en Aragón es evidente, tras este grito contra Sánchez de una concejala del PP de Vallanda, Valencia.
Alegría habla de silencio cómplice del Partido Popular. Lo verdaderamente preocupante es el silencio cómplice, en este caso, del Partido Popular y especialmente de Jorge Azcón. Y Azcón denuncia sus tretas sucias. El Partido Socialista, cuando está utilizando tretas sucias para hacer campaña electoral, es muy difícil que le creamos cuando pide una campaña limpia. Bueno, conclusiones. Vamos a lo fundamental de las encuestas. La mayoría de derechas sigue creciendo. Esto pasa como en Extremadura y probablemente sea un dibujo de lo que vaya a pasar en las de Castilla y León o eventualmente en unas generales el día que se produzcan. 2. El PP se queda cerca, pero lo suficientemente lejos como para necesitar a Vox, igual que en Extremadura. Así es que si esto termina así, prepárense ustedes para unas negociaciones de estas a cara de perro, como han sido las de Extremadura. Bueno, más conclusiones. Hay una que a mí me parece muy interesante. Todavía hay más voto que se revela que va a votar a Vox en Aragón que en Extremadura. Dicen que lo que le llega a Vox del PSOE es aproximadamente un 8%, cuando en Extremadura fue entre el 3 y el 5%. Bueno, pues oye, esto es muy relevante. Así que el PP, que va a tener más votos solo el PP que toda la izquierda de Aragón junta, pues le va a servir, parece que de poco, si esto continúa así. Y que la gente no quiera votar a Pilar Alegría, eso yo creo que no vale perder el tiempo porque ya saben ustedes por qué. Julián. Bueno, es una evidencia que la hemos visto en todas las encuestas, lo hemos visto ya en una realidad que fue Extremadura, lo vemos en unas encuestas que están muy cerquita ya de la votación, que es el próximo domingo, y hay dos cosas. La primera, el PP está estancado con los mismos resultados que tuvo en las anteriores elecciones. 28 tuvo y está en una franja que oscila entre 28 y 30, o sea, está estancado, ¿no? El PSOE baja, no tanto como nos podíamos temer, significativamente 6-7 escaños, pero tampoco es alarmante, aunque sea el peor resultado de la historia. Y lo que está claro es que Vox duplica resultados y sigue subiendo. Vamos a ver qué ocurre el domingo, a lo mejor todavía nos da una sorpresa y sube un poco más y se acerca mucho más al PSOE. Pero si admitimos que el votante siempre tiene razón, vota lo que quiere, nadie nos obliga, pues es que habrá que entender, me refiero tanto por parte del PP como por parte de Vox, que los votantes de momento de Extremadura y de Aragón, y parece que es una tónica que se va a repetir en Castilla y León, en Andalucía, etcétera, es que quieren que de alguna manera los dos partidos lleguen a algún tipo de acuerdo, ¿no? Sería mucho más fácil, vamos a ver que gobiernen, ¿no? Yo creo que es que antes de que se celebren incluso las elecciones, porque estamos todos con el tacticismo, bueno, si el 34 es la mayoría absoluta y me quedase en 32, pues a lo mejor con ese que queda suelto, o no sé claro, qué. de no sé qué, no, oiga, no haga usted tacticismo. Los votantes de Aragón dicen PP y Vox, ¿no? Lleguen ustedes a un acuerdo. Sí, Aragón es lo más parecido al Ohio de Estados Unidos, es decir, la región que cambia mucho de voto en función de tendencias y por tanto es una gran encuesta de lo que podría pasar en España. ¿Y qué ha pasado? En el año 2019 Pilar Alegría se presenta a la alcaldía de Zaragoza contra Mazón. En el año 2019 contra Azcón, perdón. Y en el año 2019 Pilar Alegría gana las elecciones a Azcón. Gobierna Azcón en coalición con Ciudadanos, pero Pilar Alegría tiene más votos por parte del Partido Socialista que el Partido Popular. Según las encuestas, prácticamente casi puede hasta duplicar, en el mejor de los casos para el Partido Popular, 30 escaños contra 14, 15 que puede sacar el PSOE, puede hasta duplicar el Partido Popular al Partido Socialista, con lo cual es brutal el cambio de tendencia con solo 6 años de diferencia y con los mismos candidatos, Alegría y Azcón. Pero por otro lado, comentamos la semana pasada que el Partido Popular tenía dos opciones en orden a gobernar. Uno con los partidos pequeños, el PAR, Aragón Resiste, etcétera, que son un poco esos regionalistas teóricamente moderados que van un poco para casa, o bien con Vox. Según las encuestas, le están marcando los aragoneses dónde tienen que tirar. Que esos partidos regionalistas moderados están cansados de ello, me refiero a los aragoneses, y le están diciendo claramente que tiene que tirar a favor de lo que está diciendo Vox en muchos temas, no al 100%, pero en muchos temas le están diciendo al Partido Popular que es por donde tiene que tirar y que evitar esas tentaciones que comentamos que podían producirse la semana pasada con estos partidos pequeños que está claro que se están disolviendo y el voto protesta lo está acumulando, lo está ganando Vox.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque hay un personaje que requiere nuestra atención y es Zapatero. Hoy han terminado de archivar aquella querella que manejaba la Audiencia Nacional de una organización un tanto rara, un tanto rara relativamente, ¿no? Porque pretendía que Zapatero podía estar relacionado con el tráfico de drogas por su relación con Maduro. Bueno, pues eso lo han tumbado. Ahora bien, el grano que le viene a Zapatero es mayúsculo, porque han encontrado en la oficina de su gran amigo Julito Martínez, que era miembro de Plus Ultra, han encontrado unas facturas de un autónomo que dice ser Zapatero, factura a Julito unas cantidades espectaculares. Hay un pago de 555.000 euros. Parece que cobraba como un 45% de lo que Plus Ultra le pagaba a Julito Martínez. Mira tú por dónde. O sea que en última instancia Plus Ultra pagaba a Zapatero para que insistiera y le dieran aquellas ayudas de 53 millones. Bueno, digo que se le pone la cosa complicada a Zapatero porque ahora tendrá que decirle a un juez a qué obedecen esas facturas, qué intercambio hubo, qué servicios de consultoría dio para cobrar esas fortunas. 555.700 euros. Esta es la cifra que Zapatero y Julio Martínez, más conocido como Julito, se repartieron después de que el gobierno inyectara 53 millones de dinero público a Plus Ultra. Según el debate, parte de ese dinero circuló a través de Análisis Relevante SL, una sociedad controlada por el propio Julio y que de alguna manera acabó llegando a Zapatero a través de facturas falsas. Análisis Relevante sirvió, según los investigadores, como el canal para los pagos al expresidente, mientras que la misma empresa también facturaba servicios a Plus Ultra. Los documentos muestran que Zapatero emitió facturas como persona física, dado de alta en el régimen de autónomos y sin emplear ninguna empresa propia ni intermediaria diferente. Los investigadores dudan de que esas facturas sean reales y por ello tratan de determinar si realmente existieron los trabajos o si se tratan de pagos sin contraprestación real. Los pagos se concentran entre 2020 y 2025, aunque la mayoría se sitúa entre 2021 y 2022, momento en el que se produjeron las inyecciones de dinero procedentes del rescate. Zapatero ha reconocido en alguna ocasión haber cobrado dinero de Julito, aunque nunca ha llegado a especificar la cantidad. Ambos tienen una relación personal desde hace varios años. Incluso se reunieron de forma clandestina en El Pardo 72 horas antes de que la policía detuviera al empresario. Y aún más llamativo es que ambos se comunicasen mediante móviles de prepago. A todo ello hay que sumar que Julito confesó que Zapatero usaba aviones de PDVSA para ocultar la frecuencia real con la que el expresidente viajaba a Venezuela. Alberto Serrano. Sí, o sea, tenemos que son 53 millones que se lleva esta empresa, esta aerolínea, y resulta que de ese dinero pues uno va pues a un paraíso fiscal, otro paraíso fiscal y otro al bolsillo de Zapatero. Por tanto, no es que le pagara a esta empresa, le pagaba directamente al gobierno y de ese dinero que pagaba el gobierno pues se lo iban repartiendo entre varios por lo que parece, porque esta empresa estaba en quiebra, estaba en ruina, no tenía otra liquidez que la que le inyectara el gobierno y de ahí salió ese $500.000 de euros que se embolsó José Luis Rodríguez Zapatero. Pero yo me gustaría sobre todo analizar a cambio de qué, porque se ha dicho en la información, y dice, hombre, no hay ningún trabajo real, yo añadiría, y hay un trabajo legal, que a lo mejor sí que hay un trabajo, pero que a lo mejor no se puede demostrar, no se puede documentar por lo irregular que es. Ese trabajo que cobró, pues yo estoy convencido de que le pagarían no por su cara bonita, sino, lógicamente, por algún favor o alguna recomendación que pudo realizar. ¿Ese trabajo lo puede especificar Zapatero en qué consistía? ¿Sirvió para abrir determinadas puertas? O, como dicen estos ambientes, ¿sirvió para tocar las teclas oportunas? Porque esto es un tocateclas. Entonces, gracias a eso se llevó los 53 millones. Claro, todo esto es lo que habría que indagar por parte de la policía y yo creo que ya va siendo hora de que le abren un proceso penal a una instrucción a Zapatero de este tema. Tiene otros muchos por ahí pendientes, pero es que este es clamoroso. Si en una operación discrecional del gobierno para salvar una aerolínea que no era tal, que resulta que son amigos de Zapatero, el señor Julito,
y resulta que de esa operación se lleva un dinero Zapatero, ¿esto no es motivo para investigarlo? Y decirle, señor Zapatero, a lo mejor usted, sus servicios valen $500.000 de euros. Dígame cuáles son, yo desde luego no le voy a contratar. Pero bueno, para ponerlos en el mercado, ¿a de qué se trata? Porque por mucho menos Urdangarín se tiró unos cuantos años en prisión, ¿eh? Bueno, pero esta estructura es bien conocida, ¿no? Estamos hablando de Julio Martínez, que tiene esta empresa de análisis relevante, que solo tiene un cliente y solo tiene un proveedor, ¿eh? El cliente PDVSA es el que le paga más o menos 1 millón de euros, de los cuales un monocliente. Y además, el único proveedor que tiene es Zapatero, que si le ha pagado 555.000 euros, están ahí las facturas, parece ser, 555.700 está acreditado. Pero ahora la pregunta es, bueno, que PDVSA contratara a estos de análisis de relevante y a Julio, pues bien, oye, búscate tú la vida, consíguenos negocios y nos traes negocio. Es una comisión, realmente no te piden una consultoría, es una comisión por el negocio que atraes, ¿no? Que generas. Pero ahora, si nos vamos a caso de Zapatero, además de que los tribunales ya han sentenciado en múltiples ocasiones que no vale con que sea el nombre un trabajo de consultoría, sino que tiene que haber un documento que lo pruebe y que no sea además uno que está sacado por la inteligencia artificial de Internet, pero sobre todo, ¿qué labores de consultoría ha hecho en su vida José Luis Rodríguez Zapatero? Financieras, económicas, fiscales, jurídicas, en su vida. Por supuesto, ha sido presidente de gobierno, y tendrá unos contactos maravillosos, pero trabajos de consultoría no ha hecho nunca. Por eso se llama consultoría global, le hablaba, le contaba. Sí, y luego hay unas conversaciones que le cae la losa encima a Zapatero, porque recuerdo una en la que alguien le dice a Ábalos, ya tiene el imbécil este lo que quería. Sí, sí. O sea que insistencia por su parte hubo. No sé si eso vale 555.000 euros o no. Yo puedo poner un ejemplo. Estando yo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, había una infraestructura deportiva que yo pensaba que estaba en mal estado. Nadie me lo respondía y no tuve más remedio que ir a una consultoría. Esa consultoría me cobró 12.000 euros por ese trabajo. El trabajo fueron 400 folios analizando toda la estructura. Se tiraron 3 meses para hacerlo. Y llegaron a la conclusión que había que demolerlo y así lo llevamos a cabo. Después de un trabajo, pero inmenso, un trabajo de ingeniero absolutamente inmenso, con máquinas, con estudios, con etcétera. ¿Ha hecho algo parecido Zapatero? Mira que lo dudo. Bueno, pues mira, aprovechando que me lo dejáis votando, ha habido una interesantísima operación financiera de la que tenemos que hablar, porque resulta que ya sabéis que pues innovaron a la hora de juntar en una consultoría de influencias, innovaron los del PSOE invitando a los del PP. Y a suerte de algo que parecía imposible, quedamos con que Acento era mitad Pepiño Blanco, mitad Alfonso Alonso y otros. Bien, pues ahora resulta que facturaban 10 millones cada año, como poco. Algo deben haber visto, pues esto se acaba, oye, vamos a soltar esto, que esto acabarán buscándonos la ruina. Tenía clientes como Huawei o como el gobierno de Marruecos. ¿Qué os parece? Bueno, pues han venido unos franceses, tal Havas, y resulta que se lo han comprado. No conocemos todavía el importe. Les han soltado 30 millones, por lo que hemos sabido, que se han repartido 15 Pepiño, 15 el señor del PP, que bien, y respectiva familia, y tan felices. Yo creo que ya esa cosa se ponía fea, y dicho, vamos a liquidar. Y si acaso dentro de 3 meses montamos otro negocio. Esto ya no tiene futuro, Es ¿no? que para un lobista lo mejor es pasar desapercibido. Claro. Y ellos ya estaban en la punta cresta de la ola, por tanto, lo mejor era marcharse. No tenemos tiempo para más, nosotros también nos marchamos, eso sí, no sin agradecer a mis invitados su presencia y sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, han pasado 2 semanas desde el accidente ferroviario de Adamuz y la alta velocidad española sigue en un caos formidable
donde mandan los retrasos y las supresiones, las restricciones de servicios. Ha decidido Adif cargarse los últimos trenes del día del servicio Madrid-Barcelona para realizar, dicen, operaciones de mantenimiento. Se eliminan 3 viajes del AVE de Adif, y antes lo hizo Irio, que ya suprimió 4, y WeGo, que ha suspendido también 2 trayectos. Y hoy además hemos sabido que la línea Madrid-Andalucía hace ya 3 años estuvo bajo la lupa de la Comisión Europea, que alertó de que estaba obsoleta. De hecho, aprobó una subvención de 111 millones para mejorarla. El Partido Popular Europeo pide hoy a la Comisión Europea que investigue a qué destinó Adif todos esos fondos, de lo que de momento no se ha obtenido respuesta. Y este lunes concluye el plazo para publicar encuestas de las elecciones de Aragón, que encaran en estos momentos su recta final. Hoy, como les decimos, ha sido último día para publicar esos sondeos, que en su mayoría dan como ganador al candidato popular, a Jorge Azcón. Lo cierto es que no alcanzaría la mayoría absoluta y necesitaría de Vox para gobernar, se repite ese mismo escenario que en las elecciones de Extremadura. Los de Abascal, de hecho, duplican sus resultados respecto a los últimos comicios. La peor parada, sin duda, es la candidata socialista Pilar Alegría, que se arriesga, eso es lo que auguran ahora mismo todas las encuestas, al peor resultado del PSOE en la Comunidad de Aragón. La fotografía de Extremadura se proyecta ahora sobre las elecciones en Aragón, que tendrán lugar el próximo domingo. Jorge Azcón ganará con la lista del Partido Popular, probablemente mejorando un poquito sus resultados de 2023, que fueron 28 escaños, pero lejos, bastante lejos de los 34 necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Las encuestas le dan a Azcón 28, incluso algunas hasta 30 escaños en el mejor de los casos. Si esto es como dicen las encuestas, y visto lo de que la demoscopia prevé para los partidos menores, los que salen por debajo en la lista, el líder del PP solo puede garantizar su investidura con Vox. A pesar de haber obtenido más más escaños el Partido Popular en las encuestas que toda la izquierda aragonesa junta, da igual. La mayoría de derechas también parece un fenómeno imparable que se puede repetir en toda España. Ya pasó en Extremadura y ahora parece que en Aragón también va a volver a pasar. De hecho, los de Abascal doblarían sus anteriores resultados de 7 a 12, 13, incluso hasta 14, algunos dicen. Y son los grandes protagonistas del incremento del voto de ese sector del voto de la derecha, porque el partido de Abascal recibe votos de anteriores votantes del PP, de gente que por primera vez va a votar, de abstencionistas que ahora sí han encontrado en Vox la caja de resonancia a la que quieren confiar su voto, y del PSOE. Parece que Vox va a captar más votos del PSOE del que ya se detectó en Extremadura. Ahora en Aragón sería un 8% de los votos propios, que parece que se le atribuyen a Vox, procedería del PSOE. En Extremadura fueron menos del 5%. Y lo peor le cae en el talego a Pilar Alegría, la candidata del PSOE, que podría tener aquí el peor resultado autonómico del PSOE en Aragón, lejos del obtenido por el difunto Javier Lambán. El PSOE pierde votos en favor del PP, de Vox, de la izquierda más radical que ellos, en fin, y sobre todo de los que se quedan en casa y no piensan votarles. Lo peor, auguran las encuestas, se deberá a la desmovilización del votante socialista por los casos de corrupción y también por los escándalos de abusos sexuales que han sacudido, y de qué manera, a los dirigentes socialistas. Y además Santos Cerdán ha reconocido hoy que Leire Díez le entregó audios del suegro de Pedro Sánchez, en concreto sobre su negocio de saunas, y este decidió no contárselo al presidente del Gobierno. Tanto él como Antonio Hernández, el actual secretario de Telecomunicaciones, han reconocido hoy ante el juez haberse reunido con la presunta fontanera
en una de las ocasiones al poco de conocerse la imputación de Begoña Gómez allá por abril de 2024. Cerdán asegura que la conoció en una de esas reuniones, que antes no tenía ningún tipo de contacto con ella, y niega además haberle hecho algún encargo. Sí admite que Díaz le llamó en cuanto salió de la cárcel para mostrarle su apoyo. La UCO está investigando los vínculos de los líderes del PSOE de Aragón con la trama de las renovables de la empresa Forestalia. Una trama para la que Leire Díez, la fontanera, reunió o consiguió ayudas por valor de 17 millones. Forestalia es una empresa grande, sobre todo de energía eólica. La UCO entró a registrar la semana pasada su sede principal en Zaragoza. Y todo esto se trata de una investigación que deriva de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña. La tiene bajo secreto de sumario, y en ella está participando activamente la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia Nacional está estudiando posibles relaciones de los dirigentes del PSOE de Aragón con el gigante de las renovables Forestalia, que recibió una ayuda de 17,3 millones de euros del gobierno de Sánchez gracias a la intervención de Leire Díez. Los investigadores de la UCO, en el marco del caso Leire, sospechan que varios políticos de distintos ayuntamientos de Aragón fueron contratados por Forestalia para que autorizaran la construcción de parques eólicos. De hecho, es a lo largo del territorio de Aragón donde Forestalia concentra su imperio de 1.500 megavatios de energía eólica. Según las investigaciones, los dirigentes y cargos locales del PSOE en Aragón podrían haber jugado una pieza clave en este negocio millonario de parques eólicos. Paralelamente, y dentro del caso Leire, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido ante el juez una reunión con Leire en Ferraz para hablar de una información contra Sánchez y su familia. Ocurrió cuando él era director adjunto del Gabinete de Presidencia, coincidiendo con los días de reflexión que decidió tomarse el presidente del Gobierno. Según Hernando, estuvo en la reunión 20 minutos. En ella participaron además Santos Cerdán, otros militantes del partido, y no recuerda mucho más. Pero sí que la fontanera del PSOE habló de actuaciones relacionadas con la policía patriótica. Y asegura que la exmilitante del PSOE nunca les pidió dinero por estos datos. Según declaran los investigadores, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet se reunieron con Cerdán para informarle de grabaciones de Villarejo relacionadas con las saunas gays de la familia de Begoña Gómez. Y el Supremo ya ha enviado a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Koldo que estudia los amaños en obras públicas. En esta causa están imputados Santos Cerdán, Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos. De hecho, ha sido la renuncia a su escaño la que ha propiciado la pérdida de competencia del Supremo para juzgar esta causa. El juez que asume la instrucción va a ser ahora Ismael Moreno, el mismo que ya investiga parte de esos amaños en obras públicas, además de la financiación ilegal del PSOE. Se preguntarán entonces qué queda ahora en manos del Supremo, del juez Leopoldo Puente. Por el momento solo se queda con la causa de las mascarillas, en la que ya se ha decretado apertura de juicio oral. Queda pendiente conocer la fecha en la que se juzgará, entre otros, a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, que se prevé podría ser en primavera. La Audiencia Nacional ha decidido rechazar definitivamente la querella contra José Luis Rodríguez Zapatero por presunto autor de diferentes delitos, uno de ellos el de narcotráfico. La Fiscalía Antidroga calificó la denuncia de un grupo de opinión de carácter católico y muy activista como conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas. Sin embargo, Zapatero tendrá que explicar otras cosas, por ejemplo, sus vínculos monetarios con su amigo Julito Martínez, directivo de Plus Ultra, en cuyos registros han aparecido facturas del propio Zapatero, ejerciendo como autónomo, una de ellas mayor de $500,000 de euros sobre supuestas consultorías que suscitan no pocas dudas entre los investigadores de la UCO por presumir que no hubo contraprestación de servicio que ampare esa facturación, esas facturitas.
555.700 euros. Esta es la cifra que Zapatero y Julio Martínez, más conocido como Julito, se repartieron después de que el gobierno inyectara 53 millones de dinero público a Plus Ultra. Según el debate, parte de ese dinero circuló a través de Análisis Relevante SL, una sociedad controlada por el propio Julio y que de alguna manera acabó llegando a Zapatero a través de facturas falsas. Análisis Relevante sirvió, según los investigadores, como el canal para los pagos al expresidente, mientras que la misma empresa también facturaba servicios a Plus Ultra. Los documentos muestran que Zapatero emitió facturas como persona física, dado de alta en el régimen de autónomos y sin emplear ninguna empresa propia ni intermediaria diferente. Los investigadores dudan de que esas facturas sean reales y por ello tratan de determinar si realmente existieron los trabajos o si se tratan de pagos sin contraprestación real. Los pagos se concentran entre 2020 y 2025, aunque la mayoría se sitúa entre 2021 y 2022, momento en el que se produjeron las inyecciones de dinero procedentes del rescate. Zapatero ha reconocido en alguna ocasión haber cobrado dinero de Julito, aunque nunca ha llegado a especificar la cantidad. Ambos tienen una relación personal desde hace varios años. Incluso se reunieron de forma clandestina en El Pardo 72 horas antes de que la policía detuviera al empresario. Y aún más llamativo es que ambos se comunicasen mediante móviles de prepago. A todo ello hay que sumar que Julito confesó que Zapatero usaba aviones de PDVSA para ocultar la frecuencia real con la que el expresidente viajaba a Venezuela. Alberto Núñez Feijóo califica a la Dana como una emergencia nacional del libro. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha comparecido hoy en la comisión del Senado que está investigando esa Dana y en la que le han acusado los socios separatistas de Pedro Sánchez de encubrir a Carlos Mazón, llegando incluso a la mentira. Feijóo ha descargado la responsabilidad en el Gobierno central, que asegura debió asumir el liderazgo de la tragedia desde el principio. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la comisión que investiga la gestión de la Dana. Una comparecencia que ha sido muy bronca. Feijóo no solo ha tenido un rifirrafe con la presidenta de la comisión. Está vertiendo acusaciones que señor Matute, yo no le voy a contestar señor Feijóo, déjeme un momento. También con Bildu y con Esquerra Republicana. El PSOE y sus socios lo han acusado de encubrir a Mazón y de mentir con los mensajes que intercambió con él el día de la Dana. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando, sigue apoyando y sigue defendiendo. Vale, de acuerdo. El líder de los populares ha eludido contestar al portavoz de Bildu y ha aprovechado para sacar a relucir los crímenes de ETA. Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. No, haga lo que quiera, si yo voy a hablar igual. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. Ante las acusaciones, Feijóo se ha defendido. Dice que hubiera hecho lo mismo aquella noche, que Mazón ya asumió responsabilidades dimitiendo y echa en cara al gobierno que no declarara la emergencia en Valencia aquel día. Según el líder de los populares, fue una emergencia nacional muy clara. Es una emergencia nacional de libro. Pero, señor Feijóo, usted... De libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. O el presidente de la Generalitat. No, señora. Sí, puede pedirla. Pedir es una cosa y otra cosa es tener la competencia. Además, ha vuelto a señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar como máxima responsable. Y la página internacional la abrimos hoy con Venezuela, porque Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, ha decidido cerrar el Helicoide, que es un centro de torturas absolutamente conocido por toda la oposición venezolana, e impulsar una ley de amnistía, que cuando se convierta en realidad, pues veremos qué es lo que pasa. Este hombre que ven ahí es Óscar Castañeda, uno de los últimos que han podido salir del Helicoide. Fue el sábado y desde que salió, pues su familia ha apreciado que apenas se mantiene en pie
y que camina con dificultad y que no consigue ni siquiera pues reconocer a su hija. El gobierno venezolano ha anunciado también que el siniestro centro conocido como el Helicoide, símbolo de la representación del chavismo, ahora se convertirá en el símbolo de la nueva Venezuela o de la nueva cara de la dictadura, porque lo quieren reformar y convertir en un centro de servicios sociales y deportivos. Y aquí en España el temporal no acaba de dar tregua. Esto que ven es la autovía que une Marín con Pontevedra y que ha reabierto esta tarde tras horas cortada al tráfico al inundar el mar sus 4 carriles. Galicia es la región más afectada, pero no la única. En Sevilla, 5 personas han resultado heridas por desprendimientos causados por el viento. La autopista que une la capital hispalense con Cádiz ha permanecido cerrada por la caída de árboles en la calzada. Y ojo, porque Castilla y León tampoco se libra. Allí en esta región hay 3 avisos rojos por crecidas de los ríos. Preocupa en estos momentos sobre todo el Güebra a la altura de Puente Resbala en Salamanca, así como el Bernesga a su paso por León capital y por Alija de la Ribera. Y ojo, porque aquí en Madrid mañana se espera nieve. Ya se ha activado el aviso amarillo por nieve en la Comunidad de Madrid. Se esperan hasta 5 centímetros en la zona de la Sierra. Bueno, y tendremos fútbol americano en Madrid. Así es, estamos de enhorabuena en la capital porque la NFL ha anunciado que en 2026 volverá el fútbol americano y lo hará en el Bernabéu. Ha sido después del éxito del partido del pasado mes de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y todo el espectáculo que rodea a este evento tan conocido del fútbol americano. El acuerdo ha sido firmado hoy entre el Real Madrid y los gobiernos regional y local de la región y se marca dentro de una estrategia que va a largo plazo, que busca expandir en Europa este tipo de eventos y que podría abarcar, claro, nuevas fechas. El Bernabéu, lo cierto es que no es el único estadio en el punto de mira. El Spotify Camp Nou podría acoger futuros encuentros como este, eso sí, cuando esté listo en el año 2027. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Esperemos que mañana no tengamos a la nieve de protagonista, al menos aquí en Madrid. Y les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo a aquellos que quieran continuar con la señal del Toro Televisión. Y mañana ya saben que Óscar Puente, el ministro de Transportes, está citado para comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre esa crisis ferroviaria. Aquí se lo contaremos en el Toro Televisión. Que pasen buena noche y gracias por elegirnos.